mis amados hermanos, este curso hasta este momento está consolidado con 9 personas, ¿sí? 9 personas que de alguna manera están asistiendo a los cultos, que están interesados en el estudio de la palabra de Dios y que en este momento pues pueden acercarse de alguna manera a, a la presencia de Dios, a un deseo de ser bautizados o de conocer un poco más la palabra de Dios. Entonces, es como lo que tenemos en este momento, hermano. El pastor les organizó a ustedes en un grupo, me dio la lista. Estuvimos hablando de algunas enseñanzas. Entonces, me permitió el honor de poder estar con ustedes como maestra de la palabra de Dios para este grupo. Entonces, en este mes de febrero vamos a tener 3 jueves de clases virtuales. Iniciamos hoy que es 6, la segunda clase es el 13 y la tercera clase es el 20 de febrero. Esas clases van a ser virtuales, todas las semanas, una horita. Y para el 27 de febrero o en esa semanita, eh, yo les aviso exactamente, pues lo vamos a ir hablando por el grupo, ¿no? Pero la idea es que el 27 de febrero, que sería el último jueves, nosotros hiciéramos una actividad presencial y que nos encontráramos y nos reuniéramos ya presencialmente. Entonces, en el mes vamos a tener 3 clases virtuales y vamos a tener una presencial. En este mes de febrero tenemos el 6, que es hoy, 13 y 20 virtuales. Y el 27 la tendríamos presencial. Mm, Vamos a certificarles en este grupo Nacer. Entonces, vamos a tener como especie, vamos a decir que en este grupo vamos a tener como una escuela, ¿ya? Una escuela de aprendizaje de un primer nivel. Y nuestro primer nivel se llama Nacer, porque ustedes pues están iniciando y empezando pues en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, las temáticas van a tener que ver con ese desarrollo de inicio en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a tener algunas tareas, algunos trabajos muy cortos, muy pequeñitos, de pronto un aprendizaje de un texto bíblico, mm, de pronto, ¿qué opina usted acerca de, sí? Em, de pronto allá en la iglesia, algunos encuentros que vamos a tener y algunas actividades que ustedes nos pueden compartir. Quizás más adelante yo les voy a presentar un tema y les digo que lo estudien y ustedes de pronto en una clase de esta pueden dar la enseñanza o compartir un pensamiento o decir que aprendieron, ¿sí? Vamos a tratar de que no solamente yo sea la que esté hablando, sino que usted pueda abrir su micrófono y pueda compartir ese aprendizaje también. Vamos a tratar de hacerlo bien dinámico. Esta clase de hoy, como estamos en apertura y tengo que presentarles todo esto, vamos a tener una lista de asistencia. Cuando usted no pueda entrar, cuando usted no pueda estar en la clase por alguna razón u otra, entonces necesitamos que nos avise, que presente la excusa, porque las inasistencias a la clase, pues como en cualquier colegio, le va a evitar que usted pueda graduarse, que pueda tener su certificado y sería bueno buscar una manera, si usted presenta una excusa, de cómo ponerlo al día frente a esas actividades. ¿Listo? Entonces, pues es como la idea que tenemos hoy acá. Mm, y pues yo quiero expresárselas a ustedes para que las tengamos en cuenta. Eh, También quisiera, pues yo planteo hoy esta reunión a las 7:30, pero quisiera tener su opinión, porque de pronto a usted le puede servir a las 7 o le puede servir más tardecito, como a las 8. Entonces, quisiera como tener su opinión para mirar qué hora le sirve más, si la adelantamos hacia las 7 o la bajamos un poquito más tarde, hacia las 8 de la noche. Pero pues usted me puede escribir en el grupo y, y miramos a ver qué oportunidades hay, o si la dejamos así, 7:30.
¿Por qué les comento esto? Porque pues en el grupo somos, el pastor me dio 9 personas para integrar a este grupo. Y si usted lo mira allí y se conocen y se tratan o son familia, por favor. Yo sé que el hermano Alberto está aquí conectado. Eh, tengo un hermano que se llama Cristian Acosta, pero creo él no está conectado. Lo que tenemos al hermano Cristian Talero. Eh, también tenemos al hermano Emer, pero no está conectado. Yo veo a la hermana Maribel tal vez, o bueno, Carmen Olaya. eh, no sé, creo que es Maribel, ¿no? La hermana Maribel, que aparece allí como Carmen Olaya. El hermano Juan Carlos, no lo veo. Hay otra persona que se llama Leandro, tampoco está. El hermano Leiber, tampoco lo veo acá. Entonces, para nosotros nos hace falta el hermano Leiber, el hermano Leandro, el hermano Juan Carlos y el hermano Emer. Serían las 4 personas que hoy no están, pero tenemos mayoría, 5 personas de los 9 que estamos acá. Yo le he pedido el favor al hermano Cristian Talero que esté con nosotros, porque pues él es ingeniero y está trabajando en mejorar el sonido y todas las cosas que hay en la iglesia. Y pues él nos puede permitir la oportunidad, nos puede ayudar muchísimo en las grabaciones de la clase y de pronto por alguna herramienta la podemos compartir, porque pues el audio seguro va a ser muy pesado para que usted lo pueda mirar en WhatsApp, pero quizás a través de un link usted puede acceder a este audio de la primera clase, los que no han estado, y quizás alguno en otra oportunidad que no pueda, también pueda acceder, pero necesitamos que dentro de lo posible usted se conecte. Eh, yo sugiero muy respetuosamente, porque como es un estudio y son clases, que usted ubique tal vez un cuaderno, que mantenga la Biblia cercana, ya sea que la tenga físicamente o la tenga en el celular, pero que la tenga ahí cercana para buscar los textos, que a mí me interesa muchísimo que usted pueda ver lo que está escrito en la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, no sé si ustedes tienen una pregunta, si quieren hacerla, pues pueden prender su micrófono y hacerla para iniciar antes, aclarando algunas inquietudes si ustedes las tienen, antes de iniciar la clase como tal. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, bien pueda eh, hacerla. Les escucho. Y si no, pues igual puede prender el micrófono o escribir en el chat, ¿no? Aquí hay en el Meet, hay una parte donde se puede enviar mensajes y se puede escribir, entonces usted también puede escribir allí. Igualmente puede escribir al WhatsApp si lo tiene y le queda mejor o al WhatsApp personal mío. Yo quisiera que en el transcurso de la clase o de la semana, si a usted le surge una pregunta, si en las lecturas que haga o en lo que usted alcance a estudiar tiene alguna inquietud, con toda confianza la puede preguntar. Si se siente bien haciendo la pregunta en el grupo, hágala. O si quiere hacerla a mi WhatsApp personal porque le da pena o de pronto no quiere que otro se entere que está preguntando, pues hágala. Yo quiero que a veces uno piensa, ¿yo para qué pregunto eso? Seguro todos los demás entienden y soy yo el único. No, pero a veces, hermanos, las preguntas que uno cree más simples y más tontas o bobas son las preguntas que más contenido y más nos ayudan a aprender. Así que yo no quiero que usted se exima de pena o decir, ay, yo por aquí voy a preguntar eso. No, qué pena. No, o sea, hágalo, escríbale y vamos a ayudarle y vamos a responderle. Si cuando nos veamos en el culto, usted quiere hacerme una pregunta, bien pueda, con toda confianza. Vamos a sentarnos un ratito y conversar con respecto a esas inquietudes. Así que mis amados hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, voy entonces, si no prendieron el micrófono, yo doy por sentado y que no hay inquietudes, pero yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp como las actividades de clase que vamos a tener este mes, ¿ya? Como el plan de estudio, para que ustedes lo puedan revisar y se den cuenta cuáles son las temáticas que vamos a dar. ¿Listo?
Entonces, gracias, hermano Jesús, está por ahí. Esos emojis, esos emoticones que ustedes puedan mandar, me ayuda a saber que usted está ahí presente, ¿listo? Entonces, siempre traten de comunicarse porque es que es un poquito complicado uno aquí virtualmente hablando como solo y entonces yo no sé si usted allá está escuchando, prestándome atención o si dejó eso conectado y se fue. Entonces, ojalá que no hagan esas cositas, pero me alegra mucho, hermanos, poderles tener acá. Y bueno, vamos a iniciar hoy. Yo les voy a compartir en este momento unas diapositivas que estoy haciendo para que ustedes las puedan, las puedan mirar y puedan orientarse dentro de la clase, eh, las puedan tener en cuenta. Entonces, estoy aquí tratando de presentarles la diapositiva como tal, eh, abrirla acá y ya les doy como el, la entrada y les comparto la diapositiva. Espérenme un segundo, a ver, por aquí. Mm, mm, En esta presentación. Denme un segundito y voy a tratar acá de algo que dice compartir. Ujú, ujú. Bien, entonces, eh, por favor, me confirman si pueden observar la pantalla, si ahí les muestra un poco mejor, si alcanzan a ver. ¿Pueden alguien confirmarme si alcanza a ver la diapositiva, por favor? Ok, gracias, Jessica. Em, Esa es como la idea que ustedes puedan ver. Voy a tratar de agrandarle un tricito más, a ver si logramos mm, tener pues yo creería que ahí de pronto podemos observar un poco mejor. Entonces, mis amados hermanos, la primera temática o la primera actividad, la primera clase que vamos a tener tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, nosotros estamos acá porque tenemos el deseo de compartir la palabra de Dios. Pero entonces aquí la pregunta es, en esta clase que nosotros tenemos acá, nuestra pregunta es, y bueno, ¿qué es la palabra de Dios? Aquí Juan García levantó la mano, no sé si tienes algo que decir o de pronto se te subió. Eh, Aparece como Juan García y tiene la manito levantada. ¿Ibas a decir algo? Bueno, entonces, hermanos, les comentaba que el tema de hoy es esto, la palabra de Dios. Entonces, tenemos un texto clave que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si usted tiene la Biblia, va a buscar entonces en el libro de Hebreos, está hasta el final de la Biblia, cerca de Apocalipsis. Al final, ese texto de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo quisiera que usted la pudiera observar y mirar muy bien lo que nos dice esta escritura.
Y lo que nos está diciendo es que esa palabra es viva y eficaz, que esa palabra penetra, penetra asombrosamente y penetra y hace algo especial, eh, que al penetrar nuestra vida, esa palabra está destruyendo muchos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas o emociones. Entonces la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo vivo, hermano, es algo que se mueve y algo eficaz es algo que sirve para algo. Entonces la Biblia nos dice que ella corta y corta más que toda espada de dos filos. Y también dice que no solamente corta, sino que penetra y habla que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones también. O sea, esa palabra discierne qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es la Biblia? Entonces, frente a esto de qué es la Biblia, quiero contarles que la Biblia viene de una palabra griega que es la palabra biblón. Biblón es una palabra griega y esa palabra griega significa el libro. Y yo quiero que ustedes miren muy especialmente este artículo. Dice acá, el libro. No dice un libro, sino dice el libro. ¿Eso qué quiere decir, mis amados hermanos? Que esta Biblia no solamente es un libro como cualquier libro, ¿ya? Sino el libro le da un significado de excelencia, le da un significado a la palabra de Dios de algo único, de algo muy importante, de algo que llega para nuestra vida y llega para hacer algo extraordinario, porque es el libro. Entonces yo quiero que eso lo tengamos muy en cuenta, porque la Biblia es eso, no cualquier libro, sino el libro por excelencia. El libro que literalmente, hermano, la palabra Biblia significa eso, el libro. La palabra Biblia viene de biblón y biblón significa el libro. O sea, la Biblia no es el libro de una religión, de los cristianos evangélicos, como de pronto el Corán es el libro de los musulmanes, ¿eh? O de pronto la Biblia de los mormones, la de ellos. No, la palabra de Dios es el libro por excelencia. Entonces, mis hermanos, no es el libro de una religión. La Biblia dice, lo leíamos ahorita en Hebreos 4:12, en la diapositiva anterior, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, precisamente como es la palabra de Dios, como es el libro por excelencia, entonces es viva y es eficaz. Ahora, yo no sé si usted tiene Biblia allí, amado hermano, vamos a mirar Juan capítulo 1, verso 1. Usted puede buscar ya sea en el celular o en su Biblia y usted va a encontrar en el capítulo, Juan es uno de los evangelios que está el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 1 del libro de Juan es un versículo bastante importante y muy especial que dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo quiere decir precisamente eso, logo o palabra. Cuando habla de verbo, quiere decir la palabra. Entonces Juan 1:1 dice que allá en el principio de todas las cosas, era la palabra. Y dice, y la palabra era con Dios. Y luego dice, y la palabra era Dios. Si usted tiene la Biblia de Reina Valera, dice, en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo en sí mismo era Dios.
¿Eso qué quiere decir, hermano? Que la palabra, la Biblia, es Dios mismo. Dios es palabra y la palabra es Dios. Esta palabra, esta Biblia, es Dios mismo emanando a través de esta palabra. Por eso es que es muy importante estudiarla y conocerla. Dios es palabra. La palabra de Dios es Dios. Por eso es que es muy importante que cuando nosotros nos convertimos en cristianos, a aprender a honrar nuestra palabra, porque nosotros debemos ser lo que decimos, nuestra palabra. Y si alguien tiene que cuidar de nosotros, de que la palabra, los compromisos, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decimos con nuestra palabra, cumplirlo, somos nosotros mismos. Yo sé que culturalmente, socialmente, la palabra no tiene ningún valor. La gente es mentirosa y es una de las cosas y de los pecados más populares que hay en el mundo. Está tan popular y tan normatizado y es algo tan normal en la sociedad que es raro encontrar una persona que no mienta. Aún dentro de la iglesia de los cristianos, usted encuentra que hay una cantidad de cristianos que se llaman cristianos, hijos de Dios, y son tan mentirosos y les parece que eso es normal. Es más, el mundo ha clasificado las mentiras amarillas, verdes, blancas, no sé, qué sé yo. A veces que es mejor una mentira que la verdad, bueno, etcétera. Tiene muchos conceptos sociales con respecto a la mentira. Pero si hay algo que nosotros como cristianos debemos aprender, es a valorar nuestra palabra. Jesucristo dijo, que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, lo que Jesús nos está diciendo es, aprende a respetar tu propia palabra y no la vuelvas una mentira. Porque cuando usted dice, sí, sí, yo le caigo allá a las 3 y faltando 5 para las 3 estás diciendo, no, pero es que yo no puedo ir, hermano, que es que mire que pasó esto, que aquello, que lo otro, y lo que estoy estirado en la cama como una pereza y no quiero ir, o pues ya no me interesa ir, o es que eso es pérdida de tiempo. O sea, pero ¿qué hizo con su palabra? La volvió una mentira. Y si usted mira la mayoría de las excusas que nosotros damos, es a causa de que nuestra palabra la hemos convertido en una mentira y no cumplimos. Pero nosotros como cristianos, algo que debemos aprender es que Dios es palabra. Y si Dios es palabra, entonces Él nos ha dado ese ejemplo a nosotros. Nosotros también debemos ser palabra. Y nuestra palabra debe representarnos a nosotros. Si usted se compromete, cumpla. Si usted dijo que iba a hacer algo, hágalo. Si usted se comprometió a estar en tal lugar, vaya. Si usted prometió tal cosa, cúmplalo. Pero no vuelva su palabra una mentira. No diga hoy una cosa y mañana saque una excusa y haga otra. No, no, no. Seamos fieles a nuestra palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces le vamos a dar valor a la palabra que nosotros decimos. Además, el mundo entero, la sociedad, nuestra familia, está acostumbrado a la mentira, pero la Biblia dice que entre nosotros no debe ser así, que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. O sea, tenemos que ser veraces. Y esos son hábitos. Usted tiene que habituarse a ser verdadero y a decir la verdad, porque tenemos ese hábito de mentir. Pero acuérdese, Dios no miente. Mire lo que dice la palabra, el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué es que hay poder en la palabra de Dios? Y yo quiero que usted lo analice. Si tiene la Biblia, quiero que lea Tito 1, 2. Si alguien quiere leer y quiere prender su micrófono y compartir la lectura, lo puede hacer. Tito, ese libro de Tito está al final de la Biblia, por allá cercano a Hebreos, después de Timoteo. El libro de Tito es en el capítulo 1, el versículo 2. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a este hombre llamado Tito y le dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.
Entonces, mis amados hermanos, aquí quiero destacar en Tito 1:2 que el apóstol Pablo está diciendo que Dios no miente. Dios no miente. Lo que él dice, así es. Ahora, en el libro de Números, ese es el tercer libro de la Biblia. Primero está Génesis, después Éxodo, después Levítico y el cuarto libro es Número. En el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, en el versículo 23 de Número 23, la Biblia nos dice en el versículo 19, mire, este versículo es muy importante, yo quiero que usted lo tenga por ahí pendiente y ojalá lo memorice. Número 23:19. Mire lo que dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mire lo que dice, este libro de Números lo escribió Moisés y él está dando testimonio diciendo, inspirado por Dios, que Dios no es cualquier hombre para que sea mentiroso, porque es que el hombre por naturaleza, por el pecado, porque el diablo es el padre de toda mentira y es el padre de todos los mentirosos, así que si nosotros somos hijos de Dios, la mentira debemos desterrarla de nosotros. Él desde que engañó a Eva lo hizo con mentira y todo lo ha hecho toda la vida con mentiras. Entonces, pero la Biblia dice acá que Dios no miente y que Él no se arrepiente. ¿M? Por eso es que Él, su palabra es verdad, es real. Y cuando Él habla y dice algo, eso se hace y eso se cumple, porque Él no es mentiroso. ¿M? ¿Por qué a veces nosotros no logramos que nuestra palabra tenga un valor? Porque hoy decimos una cosa, mañana salimos con otra y después a veces decimos, ah, pero yo no dije eso, cuando uno sabe que sí lo dijo, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que hacen que nuestra palabra no valga nada. Y los encargados de que nuestra palabra no valga nada somos nosotros mismos, con nuestras actitudes, nuestras acciones y el poco valor que le damos. Pero lo que hace que la palabra de Dios valga todo y sea tan verdad y tan real es porque cuando Dios habla, Él no miente. Cuando Dios dice algo, eso es y se cumple. Mire, es tan poderosa la palabra de Dios y tan verdadera que el Salmo, yo creo que ese libro sí está ya en la mitad de la Biblia, Salmo 33, la Biblia dice en el versículo 6 y versículo 9, del 6 al 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Creo que todos hemos leído de pronto Génesis capítulo 1. La Biblia dice, dijo Dios, sea la luz. Y la palabra de Dios dice, fue la luz. Dijo Dios, haga expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo y crece la expansión de los cielos y la Biblia dice, fue así. Dijo Dios, sepárense las aguas que están en la tierra, háganse a un lado y salga la tierra seca y la Biblia dice, fue así. Luego le dijo a las aguas, produzcan aves y llenen el cielo y produzcan monstruos marinos y peces y todo lo que se mueve en el agua. Y la Biblia dice, fue así. Y luego le dijo a la tierra, produzca hierba verdes, árboles que dé fruto y todo, hierba y todo lo que... Y fue así. También le dijo a la tierra que produzcan animales terrestres y la Biblia dice, fue llena la tierra de todo tipo de animales. Él dijo, allá en la expansión de los cielos, allá un astro para que señoree en el día y uno de noche y salió la luna y el sol y las estrellas. ¿Entiende, hermano? Todo lo que hay en la creación, la Biblia dice, es por la palabra. Salmo 33:9 dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Ves el poder de la palabra? Trajo la creación a su existencia. Hebreos capítulo 11, en el verso 3 del libro de Hebreos.
Hebreos es el libro que está por allá cerquita de Apocalipsis, antes de Santiago y de Pedro. En el capítulo 11, en el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, date cuenta que todo el universo, toda la creación, todo lo que existe, fue creado por la palabra de Dios. Él habló y existió. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3, la Biblia nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo lo que existe en esta tierra, en este universo, está sustentado por la palabra de Dios. Dios le dijo la posición al sol donde iba a estar y hasta este día el sol ha permanecido allí, la luna, las estrellas, todas las cosas existen en el mundo y se sustenta. La palabra de Dios sustenta todas esas cosas. Si miras Segunda de Pedro, que también es un libro hacia allá, hacia el final de la Biblia, Segunda de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 5, la palabra de Dios nos dice en este capítulo 3, el versículo 5, nos dicen que hay personas que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Si es que por eso es uno de los recursos naturales más grandes en el mundo entero y que el peligro de la destrucción del mundo y que se acabe el agua potable es un riesgo muy grande porque todo lo que hay en este mundo subsiste por el agua. Pero la Biblia dice que fue su palabra la que hizo los cielos y la tierra. O sea, lo que quiero decir, amados hermanos, es que hay un poder tan grande en la palabra de Dios que cuando Él habló trajo a la existencia las cosas. Y hay un poder tan grande en esa palabra que no solamente trajo a existir las cosas, sino que también sustenta todas esas cosas por su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero, porque Dios no miente, porque Dios lo que dice se cumple, se hace y se sostiene. Dios no nos cambia su palabra, hoy nos dice una cosa y mañana otra, como nosotros normalmente lo hacemos, ¿ya? Hoy le digo, no, hijito, yo te voy a regalar ese par de zapatos, no sé qué, ya mañana te lo compro. Y mañana le digo, uy, no, papi, es que yo estoy con un dolor de cabeza, yo hoy no puedo salir. No, 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 es que yo tuve que pagar tal cosa y no me quedó claro. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra palabra mentira. ¿Para qué se compromete si usted sabe que no tiene plata? ¿Para qué miente? Organice su tiempo, organice su dinero y cuando usted diga vamos a comprar el par de zapatos mañana, mañana vaya y compre al chino el par de zapatos, pero no le vuelva a su palabra una mentira. Pero si Dios te dice, tú eres sano, Él te sana. Si Dios te dice, Luna ya se queda en su lugar, allá está en su lugar. La tierra está sostenida en el aire, no hay nada allí no hay nada, sino solo la palabra es la que nos sostiene. Dios le dijo a las aguas, a los océanos, al mar, ustedes se van a quedar hasta cierto punto. Y aunque se levanten olas y aunque a veces hayan unos tsunamis, el agua vuelve al lugar y siempre queda en el lugar y hay tierra seca. ¿Por qué? Porque Dios le mandó un sitio donde ellos deben estar. Lo mismo el cielo y la tierra. Allá arriba es pura agua, acá abajo también es agua, pero hay un espacio, el aire, la atmósfera y todo eso se sostiene por la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto yo sostengo mi propia palabra? Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Ahora usted se puede preguntar, y bueno, ¿y de dónde apareció la Biblia? ¿Cómo fue eso? ¿De dónde vino? ¿Mm? ¿De dónde salió? Entonces yo quiero partir la explicación de dónde salió la Biblia, la palabra de Dios, desde un versículo bíblico que está en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, Segunda de Pedro 1:21, la Biblia nos dice,
que nunca la profecía o la palabra fue traída por voluntad humana. O sea, no es cuestión de un humano, como dicen algunos, ay, no es que el papel aguanta todo, es que cualquiera puede escribir un libro. Pero la misma palabra de Dios nos dice que la escritura, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, date cuenta que fue el Espíritu Santo quien inspiró, porque la Biblia la escribieron muchas personas a través de muchos años, muchos siglos, ¿ya? Cuando usted lee la palabra de Dios, ahí hay un contenido de más de 2000 años que están narrados en la palabra de Dios. ¿Y de dónde salió eso? De hombres inspirados. La Biblia dice que fue inspirado por Dios. Hombres inspirados por Dios. La palabra inspiración quiere decir Dios sopla, un soplo de Dios, por su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo llegó a ciertas personas, ciertos hombres, y les inspiró y les guió para que escribieran y anotaran esos sucesos. Dios habló con ellos, Dios los inspiró, Dios sopló en ellos el conocimiento a través de su Espíritu Santo para que pudieran escribir y esos libros se pudieran más adelante organizar en un solo libro, por eso se llama el libro, y fueron inspirados por Dios. Entonces, ¿de dónde salió la palabra de Dios? La palabra de Dios vino por inspiración divina. Dios inspiró su soplo, su Espíritu Santo tocó a hombres en diferentes épocas, en diferentes tiempos, para que ellos tomaran esa palabra de él y la escribieran y la gente pudiera tener el libro, pudiera tener la palabra de él para que pudieran entonces ellos poder tener ese conocimiento de la palabra. Ahora, yo quiero terminar después de esa inspiración. Dios inspira a los hombres para que escriban. Dios de alguna manera, digamos, a través de su espíritu les dicta lo que ellos tienen que escribir. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y para qué Dios hizo eso? Esa respuesta de para qué fue escrita la palabra de Dios la vamos a encontrar en el mismo libro, en la misma palabra, en Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Si usted tiene la Biblia, puede buscar en el Evangelio según San Juan, es el cuarto libro del Evangelio, el capítulo 20, y usted va a encontrar en el verso 30 que dice la Biblia de las siguientes maneras. Juan capítulo 20, verso 30. Dice, Jesús hizo muchas otras cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermano, esta palabra está escrita para que nosotros tengamos vida, para que creamos en Jesucristo, para que nosotros nos sea revelado quién es Jesús en esa manifestación de Hijo de Dios y para que creyendo en Jesucristo nosotros tengamos vida eterna. Esa es la razón de la palabra. Pero ¿cómo vamos a tener vida eterna si no la estudiamos? ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo si no la leemos? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollarnos y a crecer espiritualmente si no la tenemos cerca de nosotros? Entonces, de ahí esa es la razón para haber organizado este grupo, porque queremos que usted tenga vida eterna. Queremos que usted crezca en el conocimiento y en la revelación de quién es Jesucristo. Y creciendo en esa parte, usted pueda entonces ser salvo. Y esa es la razón por la cual esta primera clase yo estoy hablando del por qué estudiar la palabra de Dios. Porque esa palabra es viva y eficaz, porque esa palabra te da vida eterna, porque esa palabra te revela quién es Jesucristo. La Biblia no es cualquier libro por ahí, es el libro por excelencia. En el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 5
en el verso 39. Si ustedes miran, yo les estoy dando muchas citas bíblicas y les voy a mandar estas diapositivas y les voy a mandar la clase también, la lección. Pero yo quiero que usted, ¿y por qué estoy haciendo esto? Porque es la misma Biblia la que nos enseña, ¿ya? Y lo que yo vengo aquí a enseñarles es la palabra de Dios. Yo no voy a enseñarles mis propias opiniones o mis ideas, porque yo soy otro ser humano igual que ustedes, pero si yo puedo enseñarles la palabra y usted puede conocer quién es Jesucristo a través de la palabra, usted va a tener vida eterna. Y eso es la razón de estar acá en esta noche. Que usted ame la palabra y que esta primera clase a usted le quede claro la importancia del por qué yo debo estudiar la palabra de Dios. Entonces, mira, Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 verso 39 dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, esta palabra, hermano, es la que nos enseña quién es Jesucristo y da testimonio de Jesús, pero además nos da vida eterna. Usted no puede aspirar a ser salvo y no conocer la Biblia. Si usted quiere ser salvo, tiene que conocer la palabra, tiene que estudiar la Biblia. Porque Jesús dijo, esta palabra da testimonio de quién soy yo y esta palabra te da vida eterna. Entonces hay que estudiar. Ahora, mira segunda de Timoteo, capítulo 3 en el verso 16. La Biblia nos está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, o sea, este biblón, esta Biblia, la Biblia, el libro sagrado, es inspirado por Dios, no es como cualquier novela o cualquier libro, un periódico por ahí, no. Como es inspirada por Dios, la Biblia dice, es útil. ¿Y para qué es útil? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted quiere dejar de pecar, usted quiere dejar de ese mal genio, usted quiere dejar tantos errores que muchas veces nosotros cometemos en nuestra vida diaria. Hay que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para corregirnos, es útil para enseñarnos, es útil para instruirnos, es útil para quitar todo el mundo de resabios que muchas veces tenemos, pero que a la luz de la palabra de Dios decimos, wow, yo tengo que cambiar esto, porque sentimos que hay algo que nos pega en el alma, en el corazón, porque acuérdate que la palabra es y penetra hasta partir el alma. Entonces tú a veces sientes con la palabra como una cosa, una opresión, unas ganas de llorar, algo que te dice y tú de pronto dices, sí, así es. ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Dios a través de la palabra dándote convencimiento de que es así. Ahora, la Biblia dice en los salmos, que es un salmo 119, un salmo que exalta lo que es la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted quiere que Dios le ilumine y usted estar seguro que está andando bien, tiene que leer la palabra porque la palabra es luz para su camino. En el versículo 50 del mismo Salmo 119, la Biblia dice que esta palabra nos consuela. A veces estamos tristes, aburridos, desanimados, todos, yo no sé, las personas nos lastiman, nos hacen chillar, nos ponemos que ya no queremos ni siquiera vivir, estamos todos, ¿cómo es que dicen? Depresivos o bueno, etcétera, pero la palabra de Dios nos da consuelo. Entonces, mira, es útil, la palabra de Dios es útil. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 18, y aquí tiene que ver que este grupo se llama Nacer y se llaman a nacer porque la palabra de Dios nos ayuda y nos hace nacer. Santiago capítulo 1, verso 18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios está aquí delante de nosotros, hermanos, allá donde usted está, y Él en su voluntad quiere que usted nazca a través de la palabra de Dios. Por eso la estamos estudiando, por eso es que es importante y por eso es que esta clase, yo, la primera clase de apertura, quise enseñarte un poco de la importancia que tiene estudiar la palabra de Dios. Ahora, cuando tú ves el Salmo 19, en el versículo 7, tú vas a encontrar algo muy importante que dice este Salmo de la palabra de Dios. Salmos 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta es la ley de Jehová. Este es el testimonio de Dios. Y la Biblia dice que esta palabra nos da sabiduría.
y convierte el alma. A veces cuando nosotros no estudiamos la palabra, el corazón se nos endurece y un cristiano puede asistir a cultos, pero si no lee, si no estudia la palabra, su corazón no cambia. Siguen cometiendo las mismas cosas, siguen con las mismas torpezas. Y usted lo ve que llora y chilla y dice no lo vuelvo a hacer, pero sigue haciendo las mismas vainas. ¿Y por qué uno dice, uy, pero es que no, pareciera que arrepintiera, pero no se arrepiente nada, sigue igual y todo cachureto, todo vuelto a nada? Pero ¿qué le faltará? Hombre, si estudiara más la palabra, su corazón se le sensibilizaría y podría de pronto hasta arrepentirse de verdad, ¿verdad? En vez de estar sintiendo remordimiento, porque el remordimiento de conciencia es una vaina donde uno dice, ay, no lo vuelvo a hacer y llora y moquea y dice no y pide perdón y cuando ya le presenta la hija, vuelve y hace lo mismo. Eso simplemente le remordió la conciencia, pero cuando uno se arrepiente, de verdad no lo vuelve a hacer. Entonces, el arrepentimiento es dar media vuelta, es nunca más volver a hacer lo mismo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos, un verdadero arrepentimiento, porque no conocemos la palabra, no la estudiamos, la dejamos por ahí, la cargamos solamente para ir al culto. Y allá cuando nos están diciendo Salmo tal o Apocalipsis o Nahum, estamos dándole vuelta a las hojitas, ¿dónde será que está eso? Porque ni siquiera hemos aprendido, y usted los ve, tienen 10, 15, 20 años de ser cristianos evangélicos y ni siquiera saben dónde estaba Habacuc. Eso que les pase de pronto a ustedes que están iniciando. Pero una persona con 5, con 7, con 8, con 10 años en el evangelio y todavía no sabe dónde queda Deuteronomio. Oh, hay que dar pena. Ahora. ¿Y por qué son tan resabiados? Usted los encuentra en la iglesia y dice, "Uy, no, y eso que es cristiano. Dios, guárdeme de ser como esa persona. Pero ¿qué le estará pasando a la persona que no estudia la Biblia? Que no, se llena de sus propios argumentos. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cambiamos, porque ella es luz y convierte el alma. Su palabra nos limpia, porque la palabra de Dios es limpia. Entonces, mis amados hermanos, si es lo importante que es estudiar la palabra de Dios, usted no puede aspirar a tener una vida cristiana y usted no estudiar la palabra de Dios. O sea, eso es mentira. Usted tiene que aprender a amar la palabra de Dios. Por eso este estudio que vamos a tener estará basado en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted, si no tiene Biblia, meta en sus gastos que va a invertir comprar una Biblia, ¿oyó? Y si usted no ha leído la palabra de Dios, coloca en su corazón ese deseo de leerla. Y si usted, nosotros estamos desarrollando un programa de lectura bíblica a través de audio y si usted quiere participar de esas lecturas y escuchar esos audios, me puede decir y yo lo meto al grupo porque todos los días estamos mandando 3, 4 capítulos de la Biblia para que escuche la lectura de la palabra de Dios. A veces no tenemos tiempo para agarrarla, pero hermano, usted la pone, se conecta ahí en el celular y puede escuchar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Yo quisiera que en esta clase lo que más yo pudiera haber logrado con esta clase es despertarle un interés por estudiar la palabra de Dios porque en ella usted va a tener vida, en ella usted va a tener la revelación de quién es Jesucristo, en ella usted va a ser salvo, con ella usted va a ser limpio, con ella vamos a hacer, dejar de pecar, con esa palabra vamos a dejar de ser tan mentirosos, con esa palabra vamos a aprender a apreciar aún hasta nuestra propia palabra y cumplirla. Entonces yo quisiera que usted amara esto y no se desprendiera. Todos los jueves vamos a compartir la palabra y vamos a tener un tema diferente y vamos a tener preguntas. Entonces yo les voy a mandar por el WhatsApp algunas actividades que usted debe hacer sencillitas. Y hoy quiero decirle cuál es la actividad que va a hacer en casa. Entonces yo quiero que usted en una hojita escriba en su cuaderno, porque debe tener un cuaderno, ¿yo? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? Ya después de que usted me escuchó esta disertación de qué es la palabra, entonces yo quiero que ahora usted haga una reflexión en estos días, antes del otro jueves, y escriba qué es la palabra de Dios para ti. Y quiero que busques 3 versículos que digan qué es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea que la palabra es lámpara, ¿sí? Salmo 119:50 dice que la palabra nos consuela, o sea que la palabra es consuelo, ¿sí? Entonces busque usted a ver usted puede poner concordancia bíblica y pone palabra de Dios y ahí le dice, le muestra muchos versículos que le pueden decir qué es la palabra. Usted en un culto se pueden reunir y ustedes pueden decir, uy, usted encontró un versículo, ah, sí, yo encontré este, yo tengo este, y entre todos buscar los 3 versículos, el uno buscó uno, el otro otro y el otro otro.
o su esposo si están en pareja uno y usted el otro, o su hijo, averigüe con su mamá, con su amigo, con un hermano de la iglesia, pregunte, usted le puede preguntar, por ejemplo, a Jason, Jason, ¿qué es la palabra? Dame un versículo que diga qué es la palabra. Y Jason, o a Vilma, ¿sí? O al pastor, o a Lorena, o cualquiera de los hermanos de la iglesia, menos a mí, ¿no? Porque pues yo les estoy enseñando. Entonces pregúntele a otro, a algún líder, y él les puede ayudar y usted anota un versículo. Ah, ya, ¿entiendes? O sea, usted apóyese con otras personas para que usted pueda como que mirar esa parte. Y lo último, hermano, quisiera que memorizara Hebreos 4:12. Esta clase tiene como tema central, el texto central, Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Con el versículo que empezamos. Mire, les devuelvo acá en la diapositiva. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesito que se aprendan ese versículo. Creo que el tiempo se nos está acabando, la hora ya se está acabando, pero yo necesito, mis amados hermanos, estoy muy contenta de haber iniciado estas actividades, esta clase. eh, si faltan otras personas, ojalá para cuando usted los vea por ahí, dígale. Quiero agradecerles con todo el corazón el haber estado acá, los que se unieron, y espero que hayan sido de gran bendición este conocimiento de la palabra. Entonces recuerde que nuestra tarea es, ¿qué piensas tú que es la palabra de Dios para ti? Hable con los hermanos de la iglesia o busque usted 3 versículos que digan qué es la palabra y memorice Hebreos 4:12. ¿Listo? Entonces, un abrazo muy especial. Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, escríbala en el grupo o mándenme en el WhatsApp la pregunta. O si me ve allá el sábado, entonces acérquese y me hace la pregunta y charlamos. O el domingo. ¿Listo? Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios bendiga. Y gracias por haber estado hoy con nosotros acá compartiendo esta palabra de Dios. Espero haberles generado un buen deseo en el corazón para estudiar la palabra de Dios y que no se les olvide que esa palabra es viva y eficaz y usted puede encontrar la bendición que necesita en ella. Entonces, un abrazo con todo el corazón, mis amados hermanos. Dios me les bendiga grandemente y el Señor les guarde. Se les quiere mucho. Espero que el sábado nos veamos y si tiene alguna pregunta o el texto o algún inconveniente me comento yo. Entonces, Dios me les bendiga Muy grandemente bien. y les guarde. Gracias por estar acá hoy.